Una de las cosas que tenemos que entender es que prácticamente en el mundo, sobre todo en el mundo de la política, las narrativas crean realidades y no al contrario. Una de las grandes narrativas de la nueva administración Trump o de la campaña electoral, de hecho, fue que hay que hacer deportaciones masivas de inmigrantes porque se comen perros y gatos, porque quitan el trabajo a los americanos y porque son criminales, prácticamente un alto porcentaje. Esta misma narrativa, que no significa que se corresponda con la realidad, pero ha creado esa realidad, es compartida por la derecha y la ultraderecha española, que usa el mismo argumento sin el de comerse los perros y los gatos, para crear también esa misma realidad en nuestro país. Bien, ahora vamos a hablar acerca de qué circunstancias sociales se tienen que dar para que la expulsión masiva de inmigrantes no suponga un deterioro económico en nuestra economía, sino que que haya un avance económico. ¿Qué circunstancias sociales y económicas tienen que darse? Vamos a ello. Pues se los quiero explicar a través de este diagrama, que es muy interesante, que corresponde a un artículo científico donde ya han recopilado datos acerca de la generación de riqueza a lo largo de los siglos de estos 4 países, que son Italia, Suecia, Turquía y Reino Unido. Es decir, lo que les voy a contar está comprobado científicamente. En primer lugar, quiero que vean que cada uno de los puntos que significa es la riqueza media por persona a lo largo de los siglos. Como ven, era bastante plana durante estos siglos que corresponden a la Edad Media, y era porque la población estaba sumida a las tecnologías sociales. En este momento de la historia eran, por un lado, el clero y por otro la corona, que no dejaban que ningún avance científico ocurriese porque ponían en jaque o en tela de juicio su poder y sus privilegios. Entonces, la manera de hacer o generar riqueza en la población media, era prácticamente el artesanado, era la agricultura y la ganadería, pero así durante cientos de años, porque como no había ningún tipo de avance científico, pues entonces obviamente esos avances no se podían aplicar al método de trabajar y a crear nuevas profesiones, por lo que les dije antes. Entonces, quiero aquí centrarme en Reino Unido porque hay un subidón en la economía. Y es que, ¿a qué se debe? Se debe a la peste, y que mató a un tercio de la población del Reino Unido. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí se daba una circunstancia que se denomina zero sum game, que significa que como no había otra manera de generar riqueza, sino esos trabajos que acabo de decir, ganadería, agricultura, artesanado, para que yo me hiciera la riqueza de una persona, dependía de la muerte de otra. Una persona se muere, me quedo con sus bienes. Entonces, cuanta más gente se moría, más ricos se quedaban los que estaban vivos. Y es por eso que aquí hay un subidón en la economía. Entonces, esta es prácticamente la circunstancia que tenemos que tener hoy día para que, si expulsamos hacemos una expulsión masiva de los inmigrantes en nuestro país, pues entonces nos quedaremos con todos sus bienes. Y sobre todo, el Estado no tiene que pagarles todos estos subsidios de los cuales se hablan. Pero es que la realidad es muy distinta, porque esta narrativa ha creado una realidad que no corresponde, valga la redundancia, con la realidad. Porque prácticamente tenemos que decir que la circunstancia del zero sum game no se da hoy día en nuestra economía. Nada que ver. Y aparte, si se desaparece un tercio de la población, imaginemos que hablamos de Estados Unidos, imaginemos que la población inmigrante corresponde a un tercio de la población, el país por completo colapsaría, porque están desde los trabajos más duros, como es trabajar la tierra, hasta el cuidado de nuestros mayores o de sus mayores, pero también están en todo lo que son el sector servicios, la sanidad, la restauración. Están metidos en todos y cada uno de los servicios y de las empresas y la manera de generar riqueza que hay en el país. Con lo cual, si se expulsa a todos los inmigrantes, lo que ocasionaría sería un colapso en el país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver cómo a lo largo de los siglos, y les quiero contar 2 circunstancias distintas, cómo se trataba
los avances científicos y cuál era la reacción del poder, que aunque aquí quienes estuviesen al mando fuese el clero y la corona, no significa que aquí, que es donde estamos nosotros, aquí arriba, se da por una serie de circunstancias que ahora mismo no voy a explicar, la explicaré en otro vídeo, reaccionan exactamente de la misma manera. Así que vamos a explicar qué dos avances científicos son y cómo reaccionó el poder. Aquí va el primer avance científico y uno de los más importantes de la historia de la humanidad, que es la imprenta. En el año 1450, que es en el siglo XV, Johannes Gutenberg la inventa y la populariza también la imprenta. Se puede hablar que Johannes Gutenberg fue uno de los primeros emprendedores de la historia porque estaba muy obsesionado con que sus partners empresariales no contasen en qué consistía la imprenta, es decir, el mecanismo, con lo cual esto nos podemos hacer un paralelismo con los algoritmos o la caja negra de los algoritmos, son aquellos en los cuales no podemos ver cómo funciona su toma de decisiones, llevado obviamente por un interés absolutamente empresarial. Entonces la Iglesia, que era la tecnología social por excelencia y que gobernaba por aquel entonces, le pareció un invento fascinante, porque decía, bueno, ahora no puedo imprimir las Biblias y la Biblia, puedo hacer muchos ejemplares y significa que podré llegar a una población mucho más extensa y a lo largo de los siglos, porque podré hablar a otras generaciones durante siglos y siglos a través de la Biblia. Con lo cual fue aceptado con los brazos abiertos. Esto si hacemos un paralelismo, por ejemplo, con OpenAI y el ChatGPT, prácticamente la clase gobernante hoy día y las grandes corporaciones que no tienen mucha idea de tecnología, obviamente, han dicho con los brazos abiertos porque esto, todo lo que tiene son facilidades y todo lo que tiene son cosas positivas. Entonces, y obviamente la impresión de la Biblia, que los primeros ejemplares vinieron en el año 1454 y 1455, fue algo muy positivo. Pero lo que no se esperaba el clero es que la invención de la imprenta supuso la catalización de la Reforma Protestante, la publicación de las 95 tesis de Lutero en el año 1517. Lo que tampoco se pudo imaginar fue la expansión de la ciencia, por ejemplo, con la publicación en el año 1544 de la primera edición de las obras completas de Arquímedes, en el año 1542 en botánica, el libro de Leonard Fox. Describe unas 500 plantas poniendo el énfasis en los aspectos farmacológicos, o dio lugar a la ilustración, o también la creación de la cultura de masas, o el desarrollo de los partidos democráticos y muchas cosas más. O sea, un avance científico que en un principio parecía absolutamente inofensivo, vean lo que armó a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso es tan importante que las personas que deciden acerca de las tecnologías sepan acerca de no solamente la propia tecnología, sino tengan un poco de visión acerca de las de los diferentes efectos que pueda tener en la población. Por aquel entonces era muy difícil comprobarlo. Vamos a ir por la segunda invención y veamos cómo reacciona el poder esta vez. Pues aquí me hallo ante el segundo descubrimiento, en este caso fue un descubrimiento, no una invención, a manos de Galileo Galilei en el año 1610, en el cual pues se fue a Florencia para decirle al clero: mira, que te equivocaste, que no es la Tierra el centro del sistema solar, sino que es el propio Sol. Es decir, nosotros giramos alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra. Entonces, claro, el clero, que había creado una narrativa que no se correspondía con la realidad, dijo: ostras, se dio cuenta que era verdad y dijo: ostras, a este tipo lo voy a encerrar el resto de su vida, no me lo cargo porque su familia tiene mucho poder e influencia, con lo cual no puedo matarlo, pero sí que lo voy a encerrar el resto de su vida porque está poniendo en jaque mi estatus, mi privilegio y mi poder. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la Tierra pasa a segundo lugar, es algo secundario, también voy a pasar yo, porque he creado esta narrativa durante tanto tiempo, siglos de hecho,
con lo cual se lo quitaron de en medio. Esto es lo que suele pasar cuando los avances científicos demuestran que las narrativas loquísimas de Trump, por ejemplo, no corresponden a la realidad. Prácticamente, como dijo él, que me lleve la contraria me lo cargo. ¿Pero por qué? Porque desmontan realidades inexistentes. Entonces, siempre es interesante escuchar a cosas que estén comprobadas científicamente. Es muy interesante. Por lo tanto, ya vemos cómo, por un lado, la tecnología o la invención tecnológica normalmente suele estar aceptada porque el poder lo ve como un medio para conseguir sus objetivos. Lo que pasa es que como normalmente no se tiene información o educación tecnológica, no se ve más allá de los efectos que pueda tener, pero cuando hay un descubrimiento que pone en jaque una narrativa, entonces, que no corresponde con la realidad, entonces se esconde o se entierra. Este era el Don't Look Up de la época, no mires arriba, en plan, no miramos arriba y entonces ya todo sigue como sigue. Pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya sido interesante y solamente decirles que fiarse de los resultados que están comprobados científicamente siempre es muy interesante y tener pensamiento crítico es todavía aún más interesante.